Saben, hermanos, la ciudad de Corinto era una ciudad costera en la península del Peloponeso. Cuando ocurrió la guerra conocida como la del Peloponeso entre Atenas y Esparta, Corinto, como ciudad-estado, tomó parte por Atenas. En el año 1990 tuve el privilegio de visitar Corinto por mis estudios en historia de Europa y pude observar uno de los lugares de los cuales Pablo predicó. Me acuerdo que el profesor que nos daba clase de historia de arte e historia de Grecia nos dijo una emplanada, un lugar allí donde Pablo predicó, y yo fui, me trepé en la emplanada y me tomé una foto. Posiblemente el profesor me engañó y yo creo que allí predicó Pablo y no predicó nada, así que, pero, ¿verdad? Uno como estudiante, ¿verdad?, se deja llevar por los profesores y no sé si la risita que tenía pues era porque se estaba burlando de mí, pero un lugar interesante, una costa. Corinto tiene unos puertos sorprendentes. Y yo quiero que usted me acompañe y vuelva a la lectura de la liturgia en Primera de Corintios 1 del 18 al 25 y vamos a hablar de la locura de Dios y cómo el apóstol Pablo en forma magistral, solamente como el Espíritu de Dios lo puede guiar, nos habla de esa locura de Dios. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, gracias te damos en esta tarde que nos permites a nosotros pecadores, enemigos tuyos, pero hechos cercanos por Cristo, por los méritos de Cristo, exponer tu palabra. Perdona nuestros pecados y guíanos, Señor, en esta tarde para que tu palabra, por el poder del Espíritu Santo, llegue al corazón de tu pueblo. Que tú salves a los tuyos, que tú condenes a aquellos que te rechazan, que tú fortalezcas a tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en esta hora. Te pedimos que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas glorificado. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Corinto era un centro de gran actividad comercial y religiosa. Se le conocía como una ciudad de fornicaciones y de pecado de prostitución. Antes de su destrucción por los romanos en el año 146 antes de Cristo, un historiador había escrito de su famoso templo a Afrodita, diosa del amor, y sus miles de prostitutas, los cuales recibían a los adoradores de Afrodita y mantenían dentro del culto a Afrodita un sinnúmero de relaciones sexuales. Julio César restauró la ciudad en el año 44 antes de Cristo y posteriormente volvió a convertirse en un centro comercial y religioso de gran empuje. Es a ese centro comercial y religioso que llega el Evangelio de Cristo por medio del apóstol Pablo. Pero allí, en ese centro religioso donde Dios tenía mucho pueblo, también el Evangelio tenía una profunda oposición. Oposición de parte de los judíos y oposición de parte de aquellos que todavía profundizaban en la filosofía griega, en los grandes filósofos. Por eso el apóstol Pablo, y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente en esta tarde, el versículo 18 nos dice: el mensaje de la cruz, dice el apóstol Pablo, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder de Dios mismo, el poder del mismo Dios, dice el apóstol Pablo. ¿Y por qué era una ridiculez para aquellos que eran rumbo a la destrucción? Porque para el filósofo, para aquel que estudiaba la filosofía griega, era una ridiculez que los hombres y mujeres adoraran a alguien que había sido crucificado como un criminal.
Era totalmente una locura que se rindiera culto a uno que por el Imperio Romano había sido llevado a la muerte más cruenta y más cruel que había en el siglo I. Y Pablo recoge ese rechazo, ese señalamiento de ridiculez, como dice la Nueva Traducción Viviente, y dice: esos que señalan la ridiculez de la cruz son aquellos que van a la destrucción, son aquellos que son enemigos de Dios, son aquellos que están lejanos de Dios. Pero nosotros que hemos sido cercanos por Cristo, sabemos que la cruz, que el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, como dice el apóstol Pablo, es el camino de salvación. Pero en la discusión serena, en la discusión sincera, algunos dirán: ¿pero no crees que es una ridiculez adorar a un joven judío que murió como un criminal? El apóstol Pablo nos dice en el versículo 19, recuerdo que estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, como dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. La sabiduría del mundo, dice el apóstol Pablo, esa sabiduría que los griegos, que los judíos nos quieren mostrar, no tiene compatibilidad con la sabiduría de Dios, con los planes de Dios. El plan de Dios que se desenvuelve a nuestra vista en esta hora, el plan de Dios que se desenvolvió en el siglo I para el hombre, para la sabiduría del mundo, es totalmente ridículo. Por eso Pablo añade en el versículo 20, así que, ¿dónde deja eso a los filósofos? ¿Dónde deja eso a los filósofos? Dice el apóstol Pablo. Aquellos que debatían y no creían en la resurrección, aquellos que veían la historia del mundo como un ciclo y no como una historia lineal. Por lo tanto, era ridículo hablar de la resurrección. Pero aún más, era totalmente enajenante decir que el que murió en la cruz era Dios y había vencido la muerte. Y el apóstol Pablo dice: ¿dónde deja esto a los filósofos? La sabiduría de Dios no encaja con la sabiduría del mundo. No tiene parte la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. ¿Dónde deja esto a los estudiosos? Añade el apóstol Pablo. Reina Valera dice: a los escribas. ¿Por qué? Se refiere a los judíos en este caso. Aquellos que decían: el Mesías va a venir, el Mesías va a conquistar a Roma, el Mesías va a ser triunfante y va a poner a Israel sobre todas las naciones. Y lo que llega es un simple carpintero, con un grupo de seguidores tomados de lo vil y olvidado del mundo. Y para la filosofía judía, ¿eso era qué? ¿Ridículo? Ese no puede ser el Mesías. El Mesías tiene que ser un rey triunfante, un rey que viene a conquistar a Roma, un rey que levantará la cabeza de Israel. Pero el que vino se rodeó de ladrones, prostitutas y publicanos. Y Pablo dice: ¿dónde deja a los estudiosos la sabiduría de Dios? Añade: ¿dónde deja a los especialistas en debates de este mundo? Interesante la traducción, ¿verdad? A los especialistas en debates. El debate era el siguiente: ¿dónde deja a los debatientes? Dice Pablo. ¿Dónde la sabiduría de Dios, las locuras de Dios, deja a los debatientes? El filósofo dirá: los muertos no resucitan. ¿De qué me estás hablando? Me estás hablando de locuras, de ridiculeces. El judío dirá: Dios no puede ser crucificado. ¿De qué me hablas? Por eso el apóstol Pablo añade: Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Y usted dirá: ¿pero por qué la sabiduría del mundo para Pablo es una ridiculez?
mientras Pablo predicaba, mientras la iglesia seguía expandiéndose. Los que están estudiando conmigo historia de la iglesia, sabe que la filosofía iba perdiendo terreno ante el avance del cristianismo. Roma se levantó con persecución contra la iglesia y la iglesia seguía creciendo. Pero cuando Roma se da cuenta que no puede con la iglesia, y los paganos y los escritores paganos se dan cuenta que no pueden con la iglesia, empezaron a escribir contra la iglesia. Y empezaron a escribir tratados en contra del cristianismo y a ridiculizar el cristianismo. Y Dios levantó a los apologistas y rebatieron los argumentos de los filósofos enemigos de la iglesia. Y al final y a la postre vencieron los apologistas y venció la iglesia. La sabiduría de Dios venció. Pero aún más, ¿por qué Dios hace que la sabiduría del mundo parezca ridícula? Insiste el apóstol Pablo. Porque ¿qué somos nosotros para dictarle a Dios cómo tiene que gobernar lo que Él creó? ¿Quiénes somos nosotros para dictarle a Dios el plan que Él tiene que llevar a cabo? Pablo añade, ya que Dios en su sabiduría, en el versículo 21, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Y esto es muy importante, la teología católica enseña, y lo oí hace poco por la radio, que Platón, que Aristóteles tuvieron un concepto de Dios bastante correcto. Y algunos creen que llegaron a conocer a Dios. Pero el apóstol Pablo dice que Dios le negó ese conocimiento. Porque a través de la sabiduría humana, esa sabiduría que juzga a Dios, esa sabiduría que establece las pautas que ellos quieren, no pueden conocer a Dios, dice el apóstol Pablo. Añade el apóstol Pablo, por eso Dios usó nuestra predicación ridícula, en forma sarcástica, ¿verdad? El apóstol Pablo usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. ¿A quién llega la sabiduría de Dios? La locura de Dios. ¿A quién llega? ¿A quién llega, hermano? A los que creen. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Esto es para todo el mundo. ¿Quién le dijo eso a usted? ¿Algún romántico que quiere salvar a medio mundo? ¿Que si lo deja salva a Hitler y a Mussolini y a Pinochet y sigue salvando a medio mundo? ¿Algún sentimentalista que ve en el Evangelio una predicación pegajosa, sin sentido? No, el Evangelio, la locura de Dios, la sabiduría de Dios, llega a los que creen, dice el apóstol Pablo. Y añade en el versículo 22, esta predicación es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Los judíos tenían una filosofía establecida, una teología establecida, que ya la narré anteriormente. El Mesías viene en esta forma. Cuando Jesús aparece en la historia humana, los judíos no quisieron aceptar a Jesús. Pero Jesús empezó a hacer señales. Y no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. El mensaje era ridículo para los judíos porque pedían señales. ¿Qué señales pedían los judíos? Las que ellos habían creado. Estas son las señales que yo quiero ver. Pero usted no le dicta pautas a Dios. Aquí nadie le dicta pautas a Dios. Si usted es de los que creen como los motivadores que nos rodean en el siglo XXI, sé feliz, hazte rico. Si usted se cree eso, le tengo una sorpresa. Hoy, usted puede morir. Usted no controla su vida. Dios controla su vida. Y los judíos insistían en unas señales y Jesús hacía señales. La más grande señal de Jesús, no hay más grande milagro, hermano, que resucitar muertos, ¿oyó?
No me venga con los milagritos de 5 y 10 que hay por ahí, ¿oyó? No me venga con esos cuentos. Resucitar muertos. Ni con eso creían los judíos. Pero añade el apóstol Pablo, y es ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana. Los griegos, como les he dicho anteriormente, creían que la historia era cíclica, se repetía. Ellos veían la historia a través de las estaciones que habían en la naturaleza. Para ellos la vida era como las estaciones. La primavera era el nacimiento, el verano era el desarrollo mayor, el otoño era el ocaso y el invierno era la muerte. Y como ellos veían que eso se repetía y se repetía y se repetía, pues ellos decían, así es la vida, así es la historia, no va a llegar a una conclusión. Por lo tanto, ellos no veían en ningún momento, y basaban su vida en eso, ¿verdad? No veían en ningún momento, las cosas se morían y no volvían a vivir. Un árbol moría, no volvía a vivir. Un ave caía y moría y no volvía a vivir. Un ser humano nacía, se desarrollaba, entraba en su casa y moría y no volvía a vivir. Así es la vida, así es la historia. Y así establecieron su filosofía de vida. Pero el judío y el mensaje del evangelio era que la historia era lineal. Que todo va hacia un fin en el cual Dios juzgará todas las cosas. Y por lo tanto, una de las grandes señales del establecimiento del reino es vencer la muerte. Y Cristo resucitaba muertos porque Cristo venía a inaugurar el reino de Dios. Pero Cristo venció la muerte porque aquellos que creían en Él iban a vencer la muerte. Y los griegos decían, eso es ridículo. ¿Qué mensaje ridículo? Decían los griegos. Por eso Pablo añade, entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, dice Pablo, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Los judíos se ofenden porque no pueden pensar en un Mesías crucificado. Y los gentiles del pensamiento griego dicen que es tontería porque los muertos no resucitan. Pero añade el apóstol Pablo, sin embargo, y esto es muy importante, en el versículo 24, para los que Dios llamó a la salvación. Yo me acuerdo que en una época, yo me puse a leer muchos libros para tratar de probarle a la gente, en mi ignorancia, que la Biblia es la palabra de Dios. Oye, leí libros, y de aquí y de allá. Me acuerdo que una vez hasta leí un libro de los testigos de Jehová, que decía, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Y lo compré y lo leí, tremenda porquería, por cierto, perdí mi tiempo, una basura, no pierda su tiempo. Y veía los argumentos, pero los argumentos me convencían a mí, que creo. ¿Me va entendiendo, verdad, hermano? Y un día entendí, por la Escritura, que el que no va a creer, no va a creer. Por eso el apóstol Pablo dice, sin embargo, para los que Dios llamó a salvación. ¿Usted oyó? Para los que Dios llamó a salvación, tanto judíos como gentiles, tanto de esos dos pueblos, tanto de aquellos que los judíos son tropezaderos, tanto entre los gentiles que creen que este mensaje es ridículo, para aquellos que Dios llamó a salvación, para aquellos que Dios deposita en su corazón la fe salvadora de Cristo, la locura de Dios, de la cruz y la tumba vacía. El apóstol Pablo dice, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Poder de Dios porque Dios controla todas las cosas, y la sabiduría de Dios porque no hay cosa más sabia de que Dios mismo nos redima. De que Dios tome cuerpo y tome nuestros pecados y los lleve a la cruz del Calvario y selle la redención venciendo la muerte. El versículo 25 es bien interesante en la Nueva Traducción Viviente, porque nuevamente en la Nueva Traducción
se ven los sarcasmos de Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios Pablo utiliza mucho sarcasmo. Versículo 25, el apóstol Pablo nos dice, ese plan ridículo, qué interesante, ¿verdad? Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, dice el apóstol Pablo. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Pero esa frase, la debilidad de Dios, lo débil de Dios, como dice Reina Valera, me llamó la atención. ¿Qué es lo débil de Dios? ¿Qué es la debilidad de Dios? ¿Qué es la locura de Dios? ¿Cuántos han perdido un hijo? Yo perdí un hijo. Allí en la cruz, antes de llegar al Calvario, Jesucristo entró en un periodo que llamamos la obediencia pasiva. ¿Por qué obediencia pasiva? En ese periodo, Jesucristo fue azotado, sus derechos fueron violados, su cara fue golpeada sin misericordia, fue escupido, fue ensangrentado a golpes. Y entonces narramos esas cosas para que la gente le coja pena. Y enfatizamos mucho eso en Semana Santa, y usted ve a la gente caminando así con dolor. Si usted le coge pena a Cristo, por eso usted tiene graves problemas. Porque Cristo estaba en la obediencia pasiva, lo que nosotros llamamos la obediencia pasiva. ¿Y por qué pasiva? Porque todo eso se estaba haciendo contra el Hijo de Dios. Las criaturas que Él había creado lo golpeaban, lo vejaban, lo insultaban, lo escupían. Y Él, obediencia a su Padre, siguió ese camino. Y lo consideraban débil, derrotado, y para Hollywood y para todos aquellos motivadores hoy, Cristo sería que un fracaso. Que por cierto, los motivadores se hacen millonarios con el fracaso de usted, ¿oyó? Y en esa obediencia pasiva, en el cual Cristo es desfigurado, rechazado, humillado, Él con el poder de levantar un dedo y acabar, no con los que lo rodeaban, porque eso era de mirarlos, con todo el imperio romano. Y hablaba con mis estudiantes esta semana, que cuando Pedro le corta la oreja a aquel que quería arrestarlo, Cristo lo reprende y le dice, ¿tú no crees? Escuche las palabras de Cristo. ¿Tú no crees que yo puedo orar a mi Padre? Y Él enviar 12 legiones de ángeles ahora, y se acababa el imperio romano allí. Pero Él, fiel, se dirige a la cruz como el Hijo de Dios, y allí nuestro Padre entregó a su Hijo y lo vio allí morir. Eso que el hombre consideraba débil y una derrota, es lo fuerte. Es más fuerte que el hombre, es más fuerte que los planes del hombre. La cruz, que para muchos era la derrota, era lo débil de Dios, pero era contrario a la fuerza del hombre. En esa obediencia pasiva, en el cual Cristo recibe todo ese castigo, en el cual los hombres los consideran débil, allí la fortaleza del hombre era nada. Allí Dios veía morir a su Hijo para salvar a los suyos. Esa debilidad que dicen los hombres,
ese romanticismo pegajoso y llorón que nos quieren vender en Viernes Santo. ¿Se acuerdan la película de Mel Gibson, verdad? Excelente, excelente. Yo le conté a ustedes, ¿verdad? Una amiga de mi hija, que fue a verla. ¿Tú sabes cómo hablan los jóvenes de hoy? En ese español tan florido, por no decir otra cosa. Y una amiga de mi hija fue a verla y llama a mi hija y le dice, ¿viste la película de Mel Gibson? Y dice, sí, la vi, tremenda, ¿verdad? Me dice, loca, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y yo sé qué va a hacer. Ese sentimentalismo pegajoso, momentáneo, nada tiene que ver con la debilidad de Dios que nos habla el apóstol Pablo aquí. La cruz, que para el mundo era débil, era más fuerte que la fuerza del hombre. Por eso hoy la locura de Dios, que es la cruz, solamente es para aquellos que creen. El sello de Dios está puesto en esto. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, única regla de fe y conducta. Te pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo, que salve a los que son tuyos y reconforte a aquellos que están débiles. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos. Y vamos a hablar de la locura de Dios y cómo el apóstol Pablo, en forma magistral, solamente como el Espíritu de Dios lo puede guiar, nos habla de esa locura de Dios. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, gracias te damos en esta tarde que nos permites a nosotros pecadores, enemigos tuyos, pero hechos cercanos por Cristo, por los méritos de Cristo, exponer tu palabra. Perdona nuestros pecados y guíanos, Señor, en esta tarde para que tu palabra. Saben, hermanos, la ciudad de Corinto era una ciudad costera en la península del Peloponeso. Cuando ocurrió la guerra conocida como la del Peloponeso entre Atenas y Esparta, Corinto, como ciudad-estado, tomó parte por Atenas. En el año 1990 tuve el privilegio de visitar Corinto por mis estudios en historia de Europa y pude observar uno de los lugares de los cuales Pablo predicó. Me acuerdo que el profesor que nos daba clase de por el poder del Espíritu Santo llegue al corazón de tu pueblo. Que tú salves a los tuyos, que tú condenes a aquellos que te rechazan, que tú fortalezcas a tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en esta hora. Te pedimos que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas glorificado. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Corinto era un centro de gran actividad comercial y religiosa. Se le conocía como una ciudad de fornicaciones y de pecado de prostitución. Antes de su destrucción por los romanos en el año 146 antes de Cristo, un historiador había escrito de su famoso templo a Afrodita, diosa del amor, y sus miles de prostitutas, los cuales recibían a los adoradores de Afrodita y mantenían dentro del culto a Afrodita un sinnúmero de relaciones sexuales. Julio César restauró la ciudad en el año 44 antes de Cristo
Y posteriormente, historia de arte e historia de Grecia, nos dijo una emplanada, un lugar allí donde Pablo predicó, y yo fui, me trepé en la emplanada y me tomé una foto, posiblemente el profesor me engañó, y yo creo que allí predicó Pablo y no predicó nada, así que, pero, ¿verdad? Uno como estudiante, ¿verdad?, se deja llevar por los profesores y no sé si la risita que tenía pues era porque se estaba burlando de mí, pero un lugar interesante, una costa, Corinto tiene unos puertos sorprendentes, y yo quiero que usted me acompañe y vuelva a la lectura de la liturgia en Primera de Corintios 1 del 18 al 25.